El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse sus alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles ustedes mismos de comer». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Alabe todo el mundo, alaben al Señor. Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, este tiempo de pandemia nos ha hecho reflexionar sobre el valor de cosas que normalmente uno no reconoce o no agradece cotidianamente. Por ejemplo, la salud. Tener salud es un regalo muy grande de Dios. Poder respirar, poder beber un agua dulce, de repente disfrutar el sol, bueno, en esta época no mucho, pero tantas cosas que el Señor nos regala, ¿eh? Poder despertar cada día y decir: comienza un nuevo día para mí, gracias Señor. ¿Cómo resuenan en nuestros oídos estas palabras del profeta Isaías entonces? Vengan, dice el Señor, tomen agua los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente la ración de trigo, y sin pagar tomen vino y leche. Es la voluntad del Señor, que nosotros, que tanto nos ama, que somos sus criaturas, tengamos todo gratuitamente. Porque las cosas más importantes de la vida no tienen precio. No se puede pagar la vida que tenemos, poder respirar. Claro, para las personas millonarias allá en Europa, ellos estaban dispuestos a pagar 5.000 euros en algún momento que no había respiradores mecánicos. La gente rica pagaba 5.000 euros diarios por un respirador mecánico, en países que no hubo respiradores mecánicos. Italia, norte de Italia, España, por ejemplo. Y ellos decían, pensar que cada día podíamos respirar sin pagar eso. Todo es gratis.
Porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama. Qué bonito pensar así. Claro, a veces en este tiempo muchas personas con justa razón tienen ansiedad porque no hay trabajo, porque las reservas se están gastando. A lo mejor el dinero del 10% se va a gastar muy luego. ¿Y después qué vamos a hacer? El Señor nos invita a tener confianza, porque Él nos dice que nos cuida, Él nos protegerá. Y quien confía en Dios nunca ve su confianza defraudada. Esto entonces es lo que nos dice la primera lectura de Isaías, que viene confirmada con la frase del Salmo: abre tu mano, Señor, porque tú nos colmas de bienes. Este es un tiempo para agradecer, hermanos. Más que quejarnos, tenemos que agradecer todos los bienes que tenemos, que son porque Dios abre su mano, porque Él es tan bueno y tan generoso con nosotros. ¿Cómo nos quiere el Señor? Y quien tiene esta fe de que Dios es quien realmente nos provee, no soy yo con mi talento, con mi fuerza, con mi esfuerzo, el que me gano mi pan de cada día, sino que Dios me lo da. Bueno, también Él quiere que yo me esfuerce, por eso la parábola de los 5 talentos. Pero también mis talentos son un don. Todo al final es un regalo de Dios. Y el que tiene más fe todavía reconoce que el don más grande, el tesoro más precioso, como meditábamos el domingo anterior, es Jesucristo. El que tiene el Espíritu Santo en su vida, lo tiene todo, aunque no tenga nada. Me imagino un hermano muy cercano nuestro, que vamos a rezar por él hoy día, que me han dicho, no sé, todavía tengo que confirmarlo, porque uno escucha a veces muchas informaciones, que está con los tubos, ¿no? Está con ventilador mecánico por el COVID-19, muy, muy cercano nuestro, un animador también de nuestra parroquia. Qué terrible debe ser estar ahí, qué doloroso. Y sin embargo, un hombre de fe dice: ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? Esta enfermedad no me va a separar de Cristo. Dice San Pablo: ni las tribulaciones, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni el coronavirus, agreguemos, podrá separarnos del amor de Cristo. Es la experiencia mística de esta Teresa, que es la mamá de todas estas Teresas de aquí, ¿no? Teresa de los Andes, Teresita del Niño Jesús, Teresa de la Cruz, Edith Stein y otras Teresas carmelitas. Y la gran Madre Teresa, con su experiencia mística, a todos nos enseña y nos invita a vivir. Quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tengo certeza que ni la muerte, ni siquiera un ángel maligno podrá separarme del amor de Cristo Jesús. Porque es amplia la victoria, dice San Pablo, que tuvo Cristo y que Él quiere compartir con nosotros. Y ahí llegamos al Evangelio, donde se refleja de la manera más hermosa posible cómo es el corazón del Señor y cómo debe también vivir un verdadero cristiano. Si nada me puede quitar el amor de Cristo, miren qué paradójico esto, ¿eh? Ese amor se alimenta en la medida que yo lo entrego. Porque si yo quiero guardarme esa luz, esa alegría, esa paz, solo para mí, y me blindo con una protección para que nadie me la quite, seguro que lo pierdo. La única manera de tener la luz de Cristo, el amor de Cristo, siempre es compartiéndolo, ayudando al que no lo tiene, iluminando al que está en la oscuridad. Como dice San Francisco de Asís: haz, Señor, de mí un instrumento de tu paz, que donde haya tristeza yo ponga alegría. Entregando, compartiendo, se renueva en nosotros más y más el amor de Cristo. Y ese es el lindo evangelio que hoy día tenemos,
en que Jesús multiplica el pan, multiplica el pescado por la generosidad de estos discípulos que, un poquitito empujados por Jesús, ¿no? Porque no estaban tan de acuerdo, ¿no? Cuando Jesús les dice, denle ustedes de comer a esta tremenda multitud. Señor, pero tenemos 5 panes y 2 pescados. Léase entre líneas que son para nosotros. Mándalos a ellos a comprar. No, dice Jesús, denles ustedes de comer. Y den lo que ustedes tengan. ¿Se atreven a dar lo que ustedes tienen? Y ellos se lo entregan a Jesús, el Señor lo bendice y comen 5.000 familias, ¿no? Eso es lo que significa 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. No quiero ofender a nadie esto, sino que es para decir que había mucha gente, 5.000 familias. Porque es grande el poder del Señor. Pero Él puede actuar así, milagrosamente en nuestra vida, cuando nosotros entramos en esa dinámica de vivir no pensando en asegurarme yo, sino en vivir como Jesús, entregándome, entregando mis bienes, entregando mi tiempo, entregando mis talentos, entregando lo que yo sé y compartiéndolo, porque no es para mí, es para compartirlo. Y cuando lo entrego, se multiplica. Y sobre todo el amor de Dios se hace más intenso y la llama crece cuando la compartimos. Bendito sea el Señor, porque esto lo podemos hacer todos. Desde el más rico hasta el más pobre puede vivir esta experiencia de compartir sus bienes. Decía una persona rica hace un tiempo, muy inteligente el hombre, pero estaba atrapado por su riqueza. Decía, yo me di cuenta después de una larga vida que verdaderamente el dinero no compra la felicidad, pero compensa la infelicidad. Bastante triste lo que decía él, ¿no es cierto? Porque él se dio cuenta, el dinero no compra la felicidad, pero tengo dinero para compensar, para llenar esos vacíos de la vida con migajas de placer que yo puedo comprar. Pero reconozco que no soy feliz. Al menos lo reconoció. En cambio, si él dijera, voy a poner mi confianza en el Señor, voy a compartir lo que tengo, no solo mi dinero, es mi tiempo, son mis talentos, es mi vida con el que menos tiene, sin duda que su vida se va a llenar de felicidad, porque ese es el corazón de Cristo. Miren cómo empieza el Evangelio. Dice, Jesús estaba cansado. ¿Pero cómo puede ser? Sí, él era humano, se cansaba. ¿Qué hizo? Se fue al otro lado del lago para descansar, para tener un día de vacaciones. Claro, ¿se lo merece o no? Sí, se está todo el día trabajando, entregándose por los demás, también se cansaba. Solo que cuando llegó a la otra orilla, la gente ya se había dado cuenta y se fueron por el camino y lo estaban esperando. En cambio Jesús, en vez de sentir rabia, represión, ¿por qué no puedo descansar con mi discípulo? Dice el Evangelio que sintió compasión de ellos, sintió ternura, porque eran como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles, a hacer milagros, y estuvo con ellos toda la jornada. Ese es Jesús, que no se cansa de compartir, no se cansa de dar. Y por eso cuando llega el momento de comer, Él tiene hambre, sus discípulos también, pero la multitud también tiene hambre. Él le exige a sus apóstoles que tengan fe y que sean capaces de compartir y de confiar en Él. De tal modo que todos comieron, quedaron satisfechos y sobraron 12 canastas llenas de panes. Qué bendición, la abundancia que Dios nos da. Ojalá que nuestra confianza entonces esté puesta en el Señor. Está bien confiar en las cuentas que tenemos en el banco, en las previsiones, en los seguros que tenemos. Una cierta prudencia humana está bueno. Tener un trabajo estable, ojalá con contrato, está bien. Pero
el cristiano debería confiar primero en Dios. Confiar, hermano, confiar porque nada le va a faltar. Y si le pedimos a San José, que es nuestro patrono, sin duda Él nos va a auxiliar, nos va a ayudar a salir adelante, incluso de nuestros problemas administrativos, empresariales, laborales. Si estamos sin trabajo, a Él hay que pedirle, no falla. Si estamos con problemas en la casa, problemas de convivencia, tenemos desavenencia, a San José hay que pedirle que ponga su mano, que interceda, porque hay que confiar en el Señor. Y el Señor quiere que confiemos también en los instrumentos que Él pone para ayudarnos. Qué interesante que Jesús no reparte directamente el pan, sino que le pide a sus discípulos que lo entreguen. Así le gusta a Jesús. El otro día conversaba con un hermano evangélico que me preguntaba, pero con muy buena voluntad, él quería saber mi opinión. ¿Por qué tenemos que pedirle a Jesús? Perdón, ¿por qué tenemos que pedirle a los santos y no directamente a Jesús? Y yo le explicaba esto, porque Jesús quiere. Jesús envía a sus apóstoles, Jesús envía a sus discípulos, a sus discípulas. En este caso, también a los apóstoles, a entregar el pan o entregar una palabra. Entonces, si recibimos a los enviados de Jesús, estamos recibiendo también al propio Cristo. Tantas enseñanzas que nos deja este Evangelio, pero ojalá que nos quede esta que es la más importante: imitar a Jesús. Como decía el Padre Hurtado, ¿no? Dar hasta que duela, en lo material, en nuestro tiempo, en lo espiritual, en nuestras capacidades y talentos, en lo social. Y no nos veremos defraudados, hermano. Esa es la economía de Dios, la economía de la solidaridad, como decía San Juan Pablo II, que es posible vivirla si tenemos fe. Sería tan bonito, ¿no? Tan bonito que viviéramos más como hermanos. Pero aquí está el secreto verdadero de la felicidad: aceptar a Cristo como el Rey de nuestra vida, y que poco a poco esa ternura, esa bondad, esa misericordia, esa compasión también se hagan un hábito en el corazón de cada uno de nosotros. Pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude a seguir estos pasos y a poder comprobar que el amor de Dios está también con nosotros, que los milagros de Cristo ocurren hoy también. Esto fue un gran milagro, un gran milagro. Yo tenía un profesor, lamentablemente ya no es más sacerdote, o sea es, pero no ejerce como sacerdote en el seminario, que decía una barbaridad terrible, ¿no? Porque no tenía fe nomás, y enseñaba Biblia más encima. Y él decía que el milagro de la multiplicación de los panes era que todos tenían un pan debajo del poncho y lo compartieron. Entonces no es eso, no es eso. Claro que también es milagroso cuando nosotros somos generosos, pero aquí fue un milagro, y hoy nosotros vamos a verificar un milagro demasiado grande, mucho mayor que esta multiplicación de los panes, que Jesús convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre en la Eucaristía. Es un milagro gigantesco, infinitamente grande, y se revive en cada misa. Por eso que este Evangelio está vinculado con la Eucaristía, porque sin duda esos 12 canastos llenos de panes simbolizan los 12 apóstoles, que son las columnas de la Iglesia, y la Iglesia se sostiene con la fuerza de la Eucaristía. El verdadero pan de vida que milagrosa y gratuitamente se nos da es el único que nos puede comunicar vida eterna. A Cristo sea la gloria. Amén.